Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Versículo 37. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres. Esos 2 hombres rogaron, diciendo: no tardes en venir a nosotros. ¿Recuerdas algo parecido en los evangelios? La muerte de Lázaro, cuando Marta y María le dicen a Jesús: ven, porque Lázaro está enfermo. Tiene un paralelismo, ¿verdad? Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Pequeño paréntesis. Esto también Jesús lo hizo con la hija de Jairo. ¿Quiénes estuvieron con Jesús en ese momento? Estaban la hija de Jairo, estaba su esposa, pero también estaba Pedro y otros discípulos. Así que Pedro utiliza la misma, entre comillas, fórmula que utilizó Jesús. No en la oración, no en sus palabras, sino en sacar de ese lugar a todas las personas que estaban ahí dentro. Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él dándole la mano la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Qué historia la de Tabita, la de Dorcas. Este pasaje destaca varios puntos importantes. La virtud, la generosidad de Dorcas. Dorcas era conocida por su carácter piadoso, por su dedicación a ayudar a los necesitados, y su muerte fue un golpe para la comunidad, especialmente para las viudas a las que había ayudado. Aquí vemos también la respuesta de Pedro. Pedro, llamado por los discípulos de la región, llega a Jope y es llevado a esa habitación donde yace el cuerpo de Dorcas. Y ante la tristeza y el lamento de las viudas, Pedro, ¿qué hace? Expulsa a todos y ora. Ese milagro de la resurrección viene cuando Pedro se pone de rodillas y clama a Dios. Pedro se dirige al cuerpo de Dorcas y en el nombre de Jesús la llama a levantarse. Y como resultado de la oración de Pedro, Dorcas es resucitada y se levanta. Cuando eso se produce, hay alegría, hay fe entre los creyentes de la región. La noticia de la resurrección de Dorcas se extiende rápidamente por toda Jope. Y muchos en la ciudad creen en el Señor como resultado de ese milagro. Creen en el Señor, no en Pedro. Pedro es instrumento en las manos de Dios para hacer ese milagro. Dorcas, también conocida como Tabita. Hemos leído que era una mujer discípula. Ella era conocida por su carácter piadoso, por su generosidad hacia los necesitados. El texto nos dice que siempre hacía el bien y ayudaba a los necesitados. Hechos capítulo 9, verso 36. De repente, en un giro trágico, Dorcas se enferma y muere. Y la noticia de su fallecimiento causa tristeza entre la comunidad cristiana, especialmente, como hemos mencionado, entre las viudas a las que había ayudado. Qué bonita historia. Es una bonita historia del poder de Dios. Los discípulos en esa región, al enterarse de que Pedro estaba cerca de la ciudad, lo envían a Jope con urgencia.
Y al llegar Pedro es llevado a ese lugar donde se encuentra el cuerpo de Dorcas. Tabita, levántate. Este pasaje nos muestra el poder de Dios para restaurar la vida y para realizar milagros incluso en medio de la muerte. De este pasaje también podemos destacar la importancia del servicio, la generosidad. Eso es lo que ejemplifica Dorcas en su vida. Servicio a los demás, servicio a la comunidad, servicio en el ministerio. Necesitamos Dorcas en medio de nosotros. Necesitamos hombres y mujeres como Dorcas. Este pasaje nos enseña sobre la importancia de la fe y la oración en la obra de Dios en el mundo. Esa resurrección de Dorcas nos desafía a vivir vidas de servicio, de compasión, confiando en que Dios puede hacer cosas asombrosas a través de nosotros. Pero solo cuando nos ponemos en las manos de Dios, solo cuando hacemos la voluntad de Dios, es cuando somos útiles para Dios, somos útiles también para el ministerio, como hemos leído y hemos compartido con Juan Marcos, que en un tiempo era inútil para el ministerio, pero que después, ya convertido, ya al servicio de Dios, es un siervo útil. Somos útiles en el ministerio cuando nos ponemos en las manos de Dios. Y hoy Dorcas nos da una lección. Hoy Dorcas nos muestra su ejemplo. Ejemplo de compasión, de servicio a los demás.